Mi madre me abofeteó en la cara, frente a todos a quienes alguna vez alimenté, perdoné o a quienes les preparé la cena. Sin advertencia. Sin defensa. Solo el silencio y el peso de su palma, fuerte y fría, resonando en el comedor. No lloré. No hablé. Simplemente saqué el pañuelo de lino de mi bolsillo, el que mi padre me dio la noche antes de morir. Y mientras la familia jadeaba, decidí que todos sabrían lo que ella le había hecho a él. Antes de continuar, me encantaría saber, ¿desde dónde nos estás viendo hoy? Comenta abajo. Yo siempre fui quien se quedaba. Cuando la casa necesitaba fregarse, no preguntaba. Cuando a nuestro padre le salió sangre al toser a las 2 de la mañana, la limpiaba del suelo y le contaba historias hasta que volvía el sol. Cuando pasaban los cumpleaños, el mío desaparecía como niebla en un espejo. Y aún así, me quedaba. Había una especie de orden en nuestro hogar. No amor. Orden. Mi hermano mayor era la joya de la corona, estridente, dorado, lleno de encanto. Siempre llegaba tarde, pero la mesa le esperaba. Mi hermana menor era la querida de porcelana, frágil, de voz suave, constantemente necesitada de rescate. La llamaban sensible. No recuerdo que nadie preguntara qué era yo. Supongo que yo era conveniente. Nuestra madre amaba con condiciones. Ofrecía afecto como recompensa, no por defecto. Si la hacías lucir bien, te amaba con fuerza. Si la cuestionabas, desaparecías a la vista de todos. Pero mi padre, él amaba de otra manera. Era silencioso. No perfecto, no dramático, no lleno de discursos. Solo constante. Cuando le llevaba té, se lo bebía todo. Cuando doblaba sus suéteres, me daba las gracias sin florituras. Y cuando me sentaba con él durante esos días lentos e insignificantes de envejecimiento, él lo notaba, incluso cuando nadie más lo hacía. Solía llevar pañuelos de lino, anticuados, planchados, nunca desechables. Cuando tenía 9 años, manché uno con jugo de uva. Lloré. Él se rió. Bordó una pequeña R en la esquina y dijo, ahora también es tuyo. Después de que él murió, encontré ese mismo pañuelo escondido bajo su almohada. Dobladito. Limpio. Lo guardé. Eso fue lo último que nos perteneció a ambos. Nuestra casa no era grande, pero era ruidosa. Ruidosa de opiniones. Ruidosa de interrupciones. Mi voz no tenía ninguna oportunidad. Mis ideas eran corregidas. Mis preguntas hacían sentir incómoda a la gente. Así que aprendí el truco más antiguo, hacer el trabajo y desaparecer antes de que me dieran crédito. Manejaba las compras, firmaba por las entregas y memorizaba los medicamentos que nadie más podía pronunciar. No me lo pedían. Simplemente lo hacía. Un día, mi hermano llamó desde el altavoz de su coche, contándole a toda la sala lo duro que era su trabajo. Todos simpatizaron. Mi hermana lloró por un reembolso retrasado, nuestra madre la abrazó. Mencioné un ascenso que me habían ofrecido, nadie me escuchó. O si lo hicieron, cambiaron de tema tan rápido que pensé que lo había imaginado. En mi último cumpleaños, compré mi propio pastel. Crema de fresa. Sin velas. Lo coloqué en el centro de la mesa y fui al baño. Cuando regresé, la mitad ya se había ido, comido sin una palabra. Ni siquiera se dieron cuenta. Sonreí. En silencio. Fue entonces cuando lo supe. Algo en mí empezó a quedarse callado. No amargado. No enojado. Solo quieto. Ese silencio no fue derrota. Fue preparación. Pensaban que me conocían, el ayudante, el que nunca se iría. Pero el silencio nunca está vacío. Escucha. Espera. Y, eventualmente, habla. Solo necesitaba un momento. Una oportunidad. Una verdad demasiado fuerte para ignorar. Y todo empezaría, con un pañuelo. Se reían más fuerte cada año que yo me hacía más pequeño. Pero aquel año, cuando olvidaron mi nombre en un brindis, y vi la silla de mi padre aún vacía, sentí algo antiguo surgir en mí. No rabia. Solo claridad. Habían confundido mi bondad con ausencia. Y estaban a punto de descubrir, que nunca me había ido realmente de la habitación. Dime cuándo comenzar. Después de que mi padre murió, la casa cambió.
No solo de tono, sino de peso. Él había sostenido el silencio. Había llenado las grietas. Sin él, todo se volvió más ruidoso, no de dolor, sino de derecho. Mi hermano comenzó a dar las órdenes. Lo que quería vender. Lo que debía conservar. Decía que papá habría estado de acuerdo. Nunca me preguntó qué decía papá en sus últimos meses, nunca se sentó a su lado lo suficiente para saberlo. Mi hermana reclamó el juego de té de plata, aunque nunca trajo té a nuestro padre ni una sola vez. Repartieron los recuerdos como muestras gratis en una tienda, agarrando rápido, sonriendo ampliamente, dándose las gracias a sí mismos. Yo observaba. No decía nada. No quería el juego de té. No quería la tierra. Quería la dignidad del hombre al que olvidaron en cuanto se cerró el testamento. Mi madre no los detuvo. De hecho, los animó. Llamó a mi hermano su ancla, aunque rara vez se quedaba en la ciudad. Le dijo a mi hermana que había pasado por mucho, aunque nadie explicó a qué se refería. A mí, al parecer, me dijo que tenía la cabeza bien amueblada, lo que la gente dice cuando esperan que sobreviva sin ayuda. Una tarde, encontré una caja en el ático, viejas declaraciones de impuestos, notas manuscritas y otra cosa. Un recibo. Un recibo muy grande y muy detallado. De un fondo fiduciario. Mi nombre no estaba en él. El de mi hermana sí. Cuando pregunté al respecto, mi madre lo desestimó, dijo que era de hace años, para estudios. Pero mi hermana nunca terminó la universidad. Gastó la mayor parte de ese dinero en retiros y sanación. Yo pagué mis propias deudas estudiantiles trabajando en 2 empleos. Nadie me ofreció un retiro. Debí haberlos enfrentado. Debí haber gritado. Pero hice algo más silencioso. Escribí todo. Cada cuenta que encontré. Cada detalle omitido. Cada historia que no cuadraba. Convertí mi silencio en un registro. Se volvió un hábito. Vi a mi hermano llevarse el coche viejo de papá, alegando valor sentimental. Lo vendió en menos de un mes. Usó el dinero para un viaje con su tercera novia. Observé a mi hermana llorar frente a un abogado, diciendo que ella era la más cercana emocionalmente a nuestro padre. Se olvidó de que yo fui quien le cortó las uñas cuando no podía doblarse, quien le leía cuando sus ojos ya no daban más. Pero las palabras son fáciles. Los recuerdos son maleables. El silencio es más difícil de fingir. Hubo una cena que nunca olvidaré. Un amigo de la familia preguntó, entonces, ¿en qué has estado? Antes de que pudiera hablar, mi madre interrumpió, ella está bien, siempre callada, siempre estable. La conversación siguió. Ni siquiera había abierto la boca. Fue entonces cuando me di cuenta. Ella consiguió la habitación. Yo obtuve las obras. Elogiaban mi estabilidad como si fuera síntoma de irrelevancia. Repartían halagos como mentas, fáciles, automáticos, para quienes hablaban más. Y yo guardé silencio. Inmóvil. Constante. Pero dentro, algo empezó a crecer. No odio. No venganza. Solo una comprensión profunda, nunca me darían justicia. Tendría que construirla. De viejos archivos, de cajones olvidados, de cada momento en que fui ignorada, recopilé verdades como piezas de un rompecabezas. Y pronto, la imagen empezó a formarse. Cuanto más cavaba, más claro se volvía. Habían reescrito la historia sin dudar, convirtiendo su ausencia en heroísmo, su egoísmo en pena. Pero yo tenía los registros. Los reales. Solo necesitaba el momento justo, el momento en que dejaran de vigilarme por completo. Y ese momento, ya estaba más cerca de lo que ellos creían. Era la cena conmemorativa de mi padre. 6 meses después de enterrarlo. Una reunión de primos, tías y amigos lejanos, caras que aparecían solo en fotos y en fiestas. La casa olía a romero y cordero, como si intentaran hacer que el duelo supiera a lujo. Yo había cocinado la mayor parte de la comida. Nadie lo mencionó. Pasaban el vino y los elogios, no a mí, sino a mi hermana, por mantener la temperatura emocional estable en la familia. A mi hermano, por hacerse cargo como hombre de la casa. Y, por supuesto, a mi madre, por soportar tanto con tanta gracia. Los discursos giraban como buitres, picoteando la memoria hasta que ya no se parecía a la verdad.
Ni una sola vez mencionaron mi nombre. No me sorprendió. Pero lo que vino después, no estaba preparada para ello. Comenzó un montaje de fotos en la pantalla. Alguien había unido clips e imágenes fijas, cumpleaños, viajes, momentos de ternura. Mi padre en su jardín. Mi madre a su lado. Mi hermano pescando con él. Mi hermana trenzándole el cabello cuando lo perdió con la quimio. Yo no aparecía en ni un solo fotograma. Ni uno. Ni siquiera en aquellas noches en el hospital que pasé con él. Ni en la Navidad en que compré todos los regalos en su nombre. Ni en la vez que sostuve su mano cuando la morfina ya no calmaba el dolor. Era como si nunca hubiese existido. Me quedé quieta. Apreté el dobladillo de mi falda. Metí la mano en el bolsillo por el pañuelo, no para secar lágrimas, sino para recordar que yo era real. Que yo estaba allí. Y no estaba loca. Nadie me notó en ese momento. Ni siquiera entonces. Pero vi la sonrisa en el rostro de mi madre, apenas un destello. Ella había visto la edición final. La aprobó. Me había borrado. Más tarde esa noche, cuando todos se reunieron junto a la chimenea, mi hermano anunció que se mudaría al estudio de papá para honrarlo, dijo. Mi madre asintió orgullosa. Mi hermana aplaudió. Nadie preguntó dónde me iba a quedar. O si necesitaba algo. Yo no había vivido allí a tiempo completo desde la universidad, pero aún así era simbólico. El estudio de mi padre era sagrado. Albergaba los viejos cuadernos, los sobresellados que nunca envió, el olor del tabaco de pipa y la cera de limón. Era su mente, preservada en papel y madera. Lo regalaron como un abrigo vacío. Me quedé en la cocina mientras brindaban. De espaldas a ellos. Con la mano plana sobre la encimera. Nadie me invitó a unirme. No dije ni una palabra. Esa fue la escena silenciosa. La que nunca olvidaré. Una habitación llena de familia, y ni un solo testigo. Pero el silencio tiene su propia cámara. Y lo recuerda todo. Esa noche, volví al estudio después de que se fueron. Cerré la puerta con llave. Y lo encontré, una caja en el cajón del escritorio, bajo capas de basura y polvo. Dentro había una carta. Escrita con la temblorosa letra de mi padre. ¿Para quién se quedó? Eso fue lo único que leí antes de doblarla y presionarla contra mi pecho. Leería el resto más tarde. Lo necesitaba. Pero todavía no. Porque lo que se estaba gestando dentro de mí, aún no estaba lista para hablar. Y entonces, en líneas que temblaban con el paso del tiempo, mi padre escribió lo que nunca me habían dicho en voz alta. Que me veía. Que sabía quién realmente estuvo a su lado cuando el dolor lo volvía irreconocible. Que lamentaba no haberme protegido de manera más clara. Que había apartado algo. No especificó qué. Solo que llegaría con el tiempo, y yo lo sabría. Lo firmó con su nombre completo, no papá, no papi, sino la firma que usaba en documentos legales. Se sintió intencional. Lo volví a doblar. Más apretado esta vez. Lo coloqué bajo mi almohada. No dormí. A la mañana siguiente, hice café. Mi madre entró con un robe de seda. No habló. Ni siquiera me miró. Tarareó. Era la misma melodía que solía cantar mientras cepillaba el cabello de mi hermana. Salí de la casa sin decir adiós. Fue entonces cuando dejé de llamar. Dejé de visitar. Dejé de fingir. Algo dentro de mí se había fracturado, no una ruptura estruendosa, sino esa grieta profunda que hace que los cimientos cambien para siempre. Ya no necesitaba respuestas. Necesitaba distancia. No quería formar parte de sus juegos. Quería liberarme de ellos por completo. Durante los meses siguientes, me moví en silencio. Vendí el apartamento que compartía con un ex prometido. Encontré un lugar pequeño cerca de la ciudad. Inicié mi propio servicio de contabilidad, remoto, privado, sin jefe, sin clientes que conocieran mi apellido. Dije no a cada invitación familiar. No a las fiestas. No a los cumpleaños. El primer año, enviaron mensajes. El segundo año, dejaron de hacerlo. El duelo pasó por ellos como un espectáculo. Para mí, fue excavación. Me estaba desenterrando de su narrativa. Un objeto olvidado a la vez.
Conservé el pañuelo. Conservé la carta. Todo lo demás, lo dejé ir. Y sin embargo, incluso en ese silencio, ellos continuaron sin mí. Planeando. Asumiendo. Creyendo que simplemente me había alejado. Lo que nunca se dieron cuenta, lo que nunca se detuvieron a preguntarse, era que yo había empezado a escribir mi propia historia. Y esta vez, no sería invisible. Me volví silenciosa. No el tipo de silencio herido, el tipo quieto y deliberado. El que escucha más que habla. El que observa tormentas formarse tras ventanas tranquilas. Ya no reaccionaba. Ni cuando mi hermana publicaba fotos antiguas de mi padre, poniendo leyendas como si ella hubiera sido quien se quedó. Ni cuando mi hermano actualizó su LinkedIn para decir que estaba continuando el legado de papá. Ni siquiera cuando mi madre envió un mensaje grupal sobre reunificación familiar, excluyendo mi nombre pero etiquetando a mis primos. No lo sabían aún. Pero me habían dado algo invaluable, una ausencia limpia. Un espacio para reconstruir donde ya no necesitaba pedir lugar. Cambié mi número. Guardé el antiguo para trámites, pero lo silencié de por vida. Dejé de revisar sus perfiles. Quité el apellido de mi negocio. No me estaba escondiendo. Me estaba separando. Mantuve rutinas. Te matutino en silencio. Trabajo profundo por la tarde. Ya suave por la noche. Nadie me llamaba. Nadie interrumpía. Vivía dentro del silencio como si fuera la casa que construí para mí. Pero no olvidé. Cada domingo, abría la carta. Pasaba los dedos sobre las palabras, sin leer, solo sintiendo. Me anclaba. Me recordaba que, una vez, alguien me vio. Aunque el mundo fingiera que no estaba. Y una vez al mes, visitaba su tumba. Nunca se lo conté a nadie. Llevaba una rosa blanca. Nada más. Sin lágrimas. Solo presencia. Era suficiente. Una tarde, recibí un sobre pequeño de un bufete de abogados que no reconocía. Dentro había una nota breve y un juego de llaves. Sin explicación. Sin fanfarria. Solo una pestaña adhesiva que decía: de parte de tu padre. Pide la caja 314. Me temblaron las manos al leerlo. La carta había prometido algo. Esto era el comienzo. Esperé una semana antes de ir. No porque dudara, sino porque quería ir en paz. La oficina estaba fría. Una mujer en recepción alzó la vista, revisó mi identificación y me condujo a una bóveda. La caja era delgada. De metal. La llave giró como si hubiera estado esperando. Dentro, otro sobre. Más grueso esta vez. Y una escritura doblada. Un título de propiedad. Parpadeé. Mi padre nunca habló de este lugar. Estaba en otro estado. Una pequeña casa, escondida junto a un lago. El título estaba a mi nombre. Firmado 2 años antes de que él muriera. No había nota. Solo silencio. Pero lo entendí. Esto era su última palabra. Me senté en el coche con la escritura en el regazo, y por primera vez en años, dejé caer las lágrimas. No por la casa. No por el secreto. Sino por la verdad. Él había visto lo que ellos intentaron borrar. Él había dejado prueba de que yo importaba. Que planearan sus historias. Que publicaran sus versiones. Que se rieran en los comedores donde una vez estuve. Porque mientras ellos me editaban fuera de los recuerdos, él me dio algo más fuerte. Un futuro que no podían tocar. La casa era más pequeña de lo que imaginaba. Una sola luz en el porche. Tejas desgastadas por el clima. Un buzón blanco con el tirador oxidado. Se alzaba al borde de un lago plateado, rodeada de pinos y silencio. Pero al entrar, sentí algo que no había sentido en años. Reconocimiento. La sala tenía una mecedora antigua, del mismo tipo en el que mi padre solía sentarse en nuestro porche de casa. En la pared, una fotografía de una niñita que apenas recordaba. Era yo, en 2º grado. Sonriendo, con espacio entre los dientes, sosteniendo un pastel de cumpleaños casero. Una vela estaba torcida. Mi padre había conservado este lugar. Y dentro de él, me había conservado a mí. En el cuarto trasero,
encontré la caja. Sin etiqueta, sin cerradura. Dentro había documentos, diarios y un objeto envuelto en lino, un reloj de bolsillo. El suyo. Todavía funcionando. Debajo, otro sobre, dirigido a mí. Esta vez había escrito más. Hablaba de arrepentimiento. No por su enfermedad, ni por el negocio, sino por la forma en que permitió que otros narraran su legado. Decía que había visto cómo mi madre reescribía el pasado, cómo mis hermanos se colocaban en el centro de una vida que apenas tocaron. Y me lo dejó todo. No solo la casa, sino los derechos de autor de sus libros. Las acciones de la empresa que nunca registró a sus nombres. Los derechos de sus memorias, las que escribió en secreto, con mi ayuda durante sus últimos meses, pero que nunca presentó. Estaba todo allí. Y era mío. Me quedé en el silencio, con la carta en el regazo y el lago inmóvil tras la ventana. Recordé lo último que dijo antes de entrar en coma. Tú eres mi testigo. No lo entendí entonces. Pero ahora lo entendía. Ellos tenían su nombre. Pero yo tenía su verdad. Y eso, no se podía dividir. Me quedé en la casa del lago durante 2 semanas. La limpié. Catalogué los documentos. Escaneé todo. Contacté a un abogado y luego a un archivero. Comencé el largo y cuidadoso proceso de verificar y transferir el peso legal de lo que él dejó. El poder silencioso lleva tiempo. Pero también perdura. Llevé el reloj de bolsillo todos los días. Un pequeño recordatorio simbólico de que no todo se puede robar. No el amor. No el legado. No la memoria. Y poco a poco, la casa se convirtió en mi refugio. Un lugar donde podía existir sin pedir perdón. No publiqué nada al respecto. No se lo conté a nadie. Pero ellos lo sabrían pronto. Porque entonces me contactó el abogado de la herencia, quien manejó el testamento principal de mi padre. Dijo que había una enmienda. Sellada. Para abrir solo a petición del beneficiario nombrado. Había asumido que era un error, que yo era simplemente la hija olvidada. Pero ahora, con la propiedad a mi nombre, con los derechos de autor transferidos. Era el momento. Lo solicité. Y cuando abrió el expediente, se detuvo. Luego levantó la mirada y dijo las palabras que se sintieron como lluvia en tierra reseca. Tú eres la heredera principal. No reaccioné. Solo me quedé allí. Inmóvil. En silencio. Aferrando aquel momento como un corazón de cristal. Que se queden con las fotografías. Que se queden con la casa en la que crecí. Yo tenía algo más grande ahora, no solo bienes, sino autoría. Esta vez, yo escribiría el final. Y al salir de esa oficina, al mismo mundo que una vez me hizo invisible, pensé. Ellos me educaron para ser la elegida. Yo me eduqué para sobrevivir. La invitación llegó como una bofetada en guante de seda. Una cena familiar, para honrar el legado de mi padre. Firmada por mi madre. Curada por mis hermanos. Celebrada en la misma casa donde una vez limpié sus heridas, donde una vez preparé té mientras ellos llegaban tarde llenos de perfume y duelo performativo. No dije nada. Solo confirmé mi asistencia. Sí. La noche de la cena, llevé un traje azul marino. El color favorito de mi padre. Enganché el reloj de bolsillo en el interior de mi abrigo, un peso contra mi pecho, firme como el aliento. Llegué al final. La sala estaba llena. Mi hermana estaba junto a la repisa, contando una historia que nunca ocurrió. Mi hermano sostenía una copa de vino, comentando decisiones de la junta a las que nunca fue invitado. Y mi madre se sentó a la cabecera de la mesa, regia y radiante, como si la traición la hubiese rejuvenecido. Entré. Nadie aplaudió. Nadie se puso de pie. Solo unas miradas fugaces, algunas tensas, otras sorprendidas. Ella ni siquiera dijo hola. Solo hizo un gesto hacia el extremo de la mesa. Puedes sentarte ahí. El mismo asiento que siempre me habían dado. El más alejado de la vieja silla de mi padre. Caminé hacia él, pero no me senté. En cambio, saqué mi bolso y coloqué un sobre delgado sobre la mesa. Por un momento, nadie se movió. Entonces dije, con calma, con claridad. Esta es la enmienda final al testamento de papá.
Desellaba por el abogado de la herencia hace 3 días. Mi hermano se rió. Mi hermana puso los ojos en blanco. Mi madre miró hacia otro lado. Así que añadí. Me nombra heredera principal. Todos los derechos de propiedad intelectual. Derechos empresariales. Bienes privados. Incluida esta casa. Silencio. Luego, negación. Rápida. Fuerte. Mi hermano se levantó. Mi hermana habló de falsificaciones, de documentos falsos, de fraude. Y entonces mi madre. Me abofeteó. No fue un golpe fuerte. Pero sí lo suficiente para retumbar. Toda la sala se quedó congelada. Mi mejilla ardía. Pero no dije nada. Porque el silencio tiene poder. Especialmente cuando la verdad está a tu lado. Metí la mano en mi abrigo, saqué la escritura original de la casa junto al lago y la puse con cuidado junto al sobre. Luego, una a una, saqué los documentos notariados. Los derechos de autor. Los contratos de publicación. La carta de mi padre, con su propia letra, confirmando sus intenciones, escrita antes de su declive final. La boca de mi hermana se abrió. Mi hermano se sentó de nuevo. Y yo dije, suavemente. Vosotros contasteis historias. Yo guardé los recibos. Nadie se movió. Así que me volví hacia mi madre. Y por primera vez en mi vida, la miré a los ojos sin parpadear. ¿Quieres saber lo que le hiciste a papá? Pausé. No por efectismo. Sino por fortaleza. Lo dejaste morir rodeado de gente que lo usó. Y cuando él dejó el silencio, lo llenasteis de mentiras. No lloré. Ella sí. Pero en silencio. No arrepentida. Derrotada. Me levanté. Caminé despacio hacia la repisa. Cogí la foto enmarcada de mi padre, la que ellos exhibían como un adorno. Y por primera vez, no les hablé a ellos, sino a él. Pensaron que era una invitada. Yo era la dueña. El único sonido fue el tic-tac del reloj de bolsillo. Dicen que el aplauso es el sonido de la aprobación. Pero el silencio es el sonido de la realización. Y en ese momento, lo escuché en cada rincón de la sala. Después de la bofetada, después del silencio, después de que la verdad se desparramara sobre la mesa como un vino derramado que nadie se atrevió a limpiar, me marché. No se escuchó ningún portazo. No me siguieron las lágrimas. Solo el suave tañido del reloj de bolsillo, balanceándose en mi abrigo. Firme. Seguro. A la mañana siguiente, llamé de nuevo al abogado de la herencia. No por consejo. Sino para ejecutar. Empezamos a transferir títulos, a cambiar puntos de contacto, a actualizar registros oficiales. Todo lo que ellos creían que tomarían en silencio, se estaba reasignando formalmente. La editorial, su pequeña imprenta, que mi hermana pensaba que le tocaría porque una vez publicó uno de sus poemas en Facebook, era mía. El manuscrito inacabado final, ese que mi hermano planeaba vender a un estudio tras pulirlo, ya estaba presentado, editado y con opción de compra. Las regalías, redirigidas. Mi padre había comenzado el viaje con pluma y papel. Yo lo terminaría con precisión. 2 semanas después, planifiqué mi propio encuentro. Misma dirección. Mismo comedor. Pero esta vez, el plan de asientos era mío. No lo llamé cena. Lo llamé lectura. Envié invitaciones. Formales. Neutrales. Elegantes. Y cuando mi madre llamó preguntando para qué es, solo respondí. Cierre. Vaciló. Luego aceptó. La culpa puede hacer que incluso los orgullosos aparezcan. La casa parecía la misma, pero todo había cambiado. Las fotografías habían desaparecido. Las cortinas, abiertas. El aire, honesto. Coloqué un solo sobre en cada sitio. Dentro, copias de la carta de mi padre, firmadas y fechadas. Sin lugar a interpretaciones. Solo verdad. También puse un único objeto en el centro de la mesa. Su reloj de bolsillo. Esta vez, no oculto en mi abrigo. Sino presente. Visible. Sagrado. Llegaron vestidos para la batalla. Mi hermana de plata,
toda espectáculo. Mi hermano con un silencio rígido. Mi madre de negro, siempre en duelo por una versión de sí misma que nunca existió. Lo saludé con un asentimiento. Sin calidez. Solo formalidad. Y entonces comencé. Sin discursos. Solo una lenta y tranquila lectura del capítulo final de las memorias inéditas de mi padre. Sus últimas palabras. Su verdadero legado. Escribió sobre el miedo, como lo mantenía en silencio. Escribió sobre el amor, como yo era la única que se quedó. Escribió sobre el tiempo, y como, al final, siempre revela la verdad. Cuando terminé, nadie aplaudió. Pero nadie apartó la mirada tampoco. No podían. Porque la historia ya no les pertenecía. Me quedé detrás de la silla que mi madre una vez reclamó. No me senté. Solo miré la mesa. Luego dije, sin veneno. Pasasteis años diciendo al mundo quién creíais que era. Pero él le dijo al mundo, quién era yo. Mi hermana alzó la copa, pero la mano le tembló. Mi hermano bajó la mirada. Y mi madre no dijo nada. Porque incluso ella sabía. No quedan palabras cuando el espejo finalmente refleja la verdad. La sala contuvo el aliento. Y en esa pausa, ese peso, lo sentí. El cambio. Ya no suplicando espacio. Ya no demostrando valía. Simplemente, de pie. Y dejándoles ver lo que ignoraron. Lo que enterraron. Lo que perduró. Recogí los sobres, el manuscrito, el reloj. Y al girarme para irme, dije lo único que había que decir. Tu versión termina aquí. Pero la mía. Apenas estaba comenzando. Llegaron esa noche pensando que la tormenta había pasado. Que, porque había leído en voz alta las palabras de mi padre y me había marchado sin alboroto, la guerra había terminado. Pero la justicia no siempre es estruendosa. A veces espera. A veces escribe su propio final. Y a veces, lo imprime. La editorial me envió la caja 3 días antes del evento. 30 primeras ediciones. Encuadernadas en cuero azul marino, letras doradas, el peso del legado impreso en cada página. El libro final de mi padre. Escrito por él. Editado y publicado por mí. Sin coautoría. Sin dedicatoria a la familia. Solo una silenciosa frase bajo el título. ¿Para quién se quedó cuando se cerró la puerta? Reservé una copia, la de cuero más grueso, las esquinas más nítidas, la impresión más clara. Y deslicé el reloj de bolsillo dentro de la caja. Luego, programé el evento de lanzamiento. No en una librería. No en una casa familiar. Sino en el auditorio universitario donde mi padre enseñó, antes de que lo obligaran a retirarse anticipadamente para que mi hermano se hiciera cargo de asuntos más urgentes. Reservé las 2 primeras filas. Envié invitaciones impresas, no correos electrónicos. Y escribí en cada una. Tú contaste la historia. Ahora escucha la verdad. Aquella noche, el lugar estaba lleno. Exalumnos. Editores. Algunos fotógrafos de prensa literaria. Y repartidos al fondo, mi madre. Mis hermanos. Sus parejas. Las mismas personas que una vez me pasaron por alto. Ahora esperando a ver qué haría. Subí al escenario sola. Sin presentación. Sin aplausos. Solo el sonido de mis tacones en la madera. Y coloqué una copia del libro en el atril. Lo abrí en la dedicatoria. Luego leí, despacio y con claridad. Ella no fue la voz más fuerte de la sala. Pero sí la única que escuchó. Se oyeron murmullo. De esos que viajan como el viento. Suaves. Afilados. Innegables. Pasé la página y comencé a leer el pasaje que él dejó inacabado, el que apenas modifiqué, para dejar que su voz prevaleciera. Hablaba de amor, del tipo silencioso. De pérdida, del tipo callado. De traición, del tipo lento. Y de mí. No por mi nombre. Sino por mis actos. Por mi presencia. Por la prueba. Al terminar la lectura, cerré el libro con suavidad. Lo sostuve con ambas manos. Luego levanté la cabeza y miré directamente a las primeras filas. Mi madre miraba al frente sin parpadear.
Mi hermano parpadeaba con demasiada frecuencia. Mi hermana cruzó los brazos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Y yo dije, serena como el aliento. Él me dio lo único que ninguno de ustedes me dio. Esperaron. Confió en mí. Bajé del escenario. Caminé por el pasillo en silencio. Y me detuve al final de su fila. Le entregué a mi madre una copia del libro. Ella la tomó como si fuera un carbón candente. Entonces susurré, solo lo bastante alto para que las primeras filas escucharan. Cada historia que contaron sobre él, termina con esta. Luego me giré. Y la sala se puso de pie. No por mí. Pero porque la verdad sí lo había hecho. Una ovación de pie. Aplaudieron por ella. Pero cuando me levanté, guardaron silencio. Salieron del auditorio uno a uno. Sin gritos. Sin confrontaciones. Solo un deshilacharse silencioso que le seguía los talones como ceniza. Mi hermana fue la primera en irse. No me dijo nada. Pasó junto a mí con esa misma mirada severa con los labios apretados que usaba cuando me atrevía a existir fuera de sus planes. Solo que esta vez, las cámaras me siguieron a mí. No a ella. Mi hermano se quedó más tiempo. Vaciló. Como si no estuviera seguro de fingir que todo estaba bien o admitir lo que todos ahora sabían. Pero el peso de ese libro en su mano lo dijo todo. Él había pasado años tratando de reescribir a nuestro padre. Yo simplemente lo había publicado. No regresé a casa esa noche. Me alojé en una pequeña posada cercana, con suelos de madera y sin televisores. Giré el reloj de bolsillo en la palma de mi mano y lo dejé sobre la mesita de noche. Por primera vez en mi vida, no sentí que ocultara nada. Porque finalmente lo habían visto todo. Los correos empezaron esa semana. No de ellos. De gente que había leído el libro. Estudiantes. Colegas. Extraños. Cartas llenas de dolor, recuerdos, calidez y culpa. Historias de cómo mi padre los había guiado. De cómo notaron su ausencia pero nunca preguntaron por qué. De cómo el silencio ahora cobraba sentido. Me llamaron valiente. Pero yo no era valiente. Simplemente estaba cansada. Mi madre no devolvió el libro. Pero dejó un mensaje. No una disculpa. Solo una frase. Esta no es la versión que te enseñé a contar. Miré la pantalla durante mucho tiempo. Luego lo borré. Porque tenía razón. Esta no era la versión que me enseñó a contar. Era la verdad que me enseñó a enterrar. Y finalmente la había desenterrado, palabra por palabra. Sin embargo, las consecuencias reales no fueron públicas. Fueron lentas. Pequeñas. Personales. Como cuando llegaron los documentos del fideicomiso confirmando que el control total de la editorial había pasado a mí. O cuando la Junta de la Fundación revocó la posición honoraria de mi hermana. O cuando la universidad nombró la sala de lectura con el nombre de mi padre, y me pidió que descubriera la placa. No ella. No ellos. Yo. El cambio simbólico nunca fue estruendoso. Pero resonó. En cada gala a la que asistía mi madre, alguien mencionaba el libro. No para alabarla a ella. Sino para preguntarle qué pensaba al respecto. Cada conversación pasó del espectáculo al recuerdo. Y ella comprendió demasiado tarde, la habían borrado. Nunca dije una palabra cruel. Nunca exigí que se disculparan. No lo necesitaba. Porque el silencio, ahora era mío. Un día, meses después, regresé a la vieja casa. No para reconciliarme. Solo para verla. El jardín se había descontrolado. Las ventanas cubiertas de polvo con el paso del tiempo. Me quedé en la puerta principal y observé el viento mover la cortina del antiguo estudio de mi padre. Luego me alejé. Algunas casas no valen la pena volver a abrir. Algunas puertas permanecen cerradas, no por miedo, sino por elección. A la mañana siguiente, llegó una carta. De mi hermano. 2 páginas. En su mayoría preguntas. ¿Por qué había permanecido en silencio tanto tiempo? ¿Por qué nunca les conté lo mal que había sido en realidad? Pidió que nos viéramos. Para hablar. Doblé la carta una vez y la guardé dentro del libro. No para ignorarlo.
Solo para recordarme que algunas preguntas no necesitan respuestas. Necesitan tiempo. Y yo ya había dado suficiente. Esa tarde, viajé en tren con el manuscrito en el regazo. Deslicé el dedo por el lomo. Ya no se sentía como dolor. Se sentía como regreso. El mundo no estalló cuando dije la verdad. Se giró. Despacio. Y, por una vez, hacia mí. El duelo no termina en el funeral. Permanece en las elecciones que hacemos después, las invitaciones que rechazamos, las habitaciones a las que ya no entramos, los silencios que nos negamos a llenar. No hablé con mi madre durante meses después del lanzamiento. No hubo disputa. No hubo intercambio de cartas. No hubo un enfrentamiento final. Solo, silencio. Ese que se instala en los huesos y te dice que terminó. No porque lo digas, sino porque ya no queda nada por decir. Mantengo el reloj de bolsillo en mi escritorio. Sigue funcionando. Sigue entero. La grieta en el cristal ahora me recuerda otra cosa, no la debilidad, sino la supervivencia. Incluso después de caer. Incluso después de ser olvidado. Sigue marcando el tiempo. Como yo. Mi hermano volvió a escribir. Esta vez, no era sobre él. Me dijo que había empezado a leer las viejas notas de nuestro padre, las que yo preservé, catalogué y entregué en silencio al archivo de la universidad. Dijo que se sentía como si lo conociera por primera vez. Como encontrar a un hombre debajo del mito. Y terminó la carta con algo raro. No una disculpa. Sino una confesión. Nunca estuviste en el camino. Simplemente no sabía cómo mirar. Doblé la página y la coloqué junto a la primera. Hay cosas que merecen ser recordadas. Incluso si llegaron tarde. Mi hermana nunca se puso en contacto. No con palabras. Pero supe que renunció a 2 juntas. Canceló un panel. Rechazó entrevistas. Seguía moviéndose en los mismos círculos, pero nadie se interesaba ya. Nadie le pedía el relato familiar. Porque ahora, sabían quién lo había vivido. ¿Y mi madre? Vino a la sala de lectura una vez. Me dijeron que se quedó en la puerta mirando la placa. Ni una lágrima. Ni una palabra. Solo una larga pausa inmóvil antes de alejarse. Algunos dicen que fue vergüenza. Otros, orgullo. Yo digo, que ya no importa. La historia ya no le pertenece. Me quedé en la ciudad más tiempo del que había planeado. A veces me detenían en la calle, no con cámaras, sino con amabilidad. Una mujer me entregó una nota que había escrito en el margen de su ejemplar. Me ayudaste a nombrar mi propio silencio. Otra dejó flores en el banco fuera de la sala de lectura, atadas con una cinta que decía: para la hija que recordó. Nunca pedí estas cosas. Pero tal vez por eso importaron más. Una mañana, recibí un correo de una editorial en el extranjero. Querían traducir el libro. Distribuirlo en universidades como parte de un nuevo plan de estudios sobre legado y memoria. Pidieron permiso para mantener mi nombre en la portada como editora. Dije que sí. No por reconocimiento. Sino porque quería que esa frase viviera en otro idioma. La que está bajo el título. ¿Para quién se quedó cuando se cerró la puerta? El duelo no desapareció. Pero se suavizó. Ya no se aferraba a mi garganta como humo. Ahora descansaba como un abrigo viejo, gastado, pero familiar. Aún visito la tumba de mi padre a veces. No con flores. Con silencio. Me siento junto a la piedra, el libro en el regazo, el reloj de bolsillo en la mano. Y respiro. No para llorar. Solo para recordar. Un día, coloqué el reloj con cuidado en la hierba. Dejé que el sol diera justo en el cristal. Entonces susurré, sin esperar respuesta. Ahora lo saben. Me puse de pie. Y lo dejé allí. Porque ya no necesitaba llevarlo. Algunos símbolos vuelven a la tierra cuando terminan de hablar. Han pasado años. Pero el peso de aquella noche, la bofetada, el silencio, la verdad, sigue resonando en rincones silenciosos de mi memoria. No como dolor. Sino como prueba. De que no imaginé nada de aquello. De que no era excesivamente sensible, dramática o frágil. De que algo sucedió, y lo sobreviví.
A veces, camino por librerías y encuentro de nuevo el nombre de mi padre. No oculto en notas al pie ni en directorios viejos, sino grabado en lomos, entero, visible, duradero. Y justo debajo, el mío. No para competir con él, sino para honrar que estuve allí. Que recordé lo que otros intentaron olvidar. Que lo llevé, hasta que el mundo estuvo listo para sostenerlo también. Vivo con sencillez ahora. Sin carteles en la puerta. Sin publicista. Sin discursos preparados. Solo un apartamento acogedor con ventanas altas y pilas de cartas de desconocidos que se sienten menos solos gracias a una historia. Las leo despacio. A veces en voz alta. A veces en silencio. Porque el dolor merece ser escuchado, pero la paz merece ser sostenida con cuidado. Ya no pienso en mi madre como antes. La ira que antes me invadía se ha enfriado en comprensión. Ella amaba más el espectáculo que a las personas. El control más que la conexión. Y, de una manera extraña, eso la hizo pequeña, incluso cuando se sentaba a la cabecera de cada mesa. No siento victoria en lo que pasó. Solo liberación. Ahora hay una foto en mi repisa. Mi padre, joven, sosteniendo un libro y riendo. Fue tomada antes de que yo naciera. Antes de todo esto. Antes de que el legado se convirtiera en un campo de batalla. Lo miro a menudo. No para lamentar lo que perdí, sino para recordarme que algunas historias comienzan en el amor, incluso si están enterradas bajo la amargura. Pienso a menudo en la hija que fui. Callada. Cuidadosa. Siempre preparándose para la siguiente corrección. Esperaba a que alguien la viera. Que la nombrara. Que le dijera que importaba. Y ahora, cuando pienso en ella, no siento lástima. Siento orgullo. Porque incluso en silencio, ella lo recordó todo. Incluso cuando la borraron, conservó la prueba. Volví al banco frente a la sala de lectura recientemente. Las flores habían desaparecido. La cinta se había desvanecido. Pero me senté de todas formas. Y al abrir el libro una vez más, encontré algo que había olvidado, una ramita de lavanda prensada, deslizada entre las dos últimas páginas. No sé quién la dejó. Quizá algún lector. Quizá mi hermano. Quizá alguien que vio el final y comprendió que no era venganza. Era regreso. Sonreí. Cerré la cubierta. Y esta vez, no lloré. Porque el dolor que me trajo hasta aquí ya no me posee. Me formó. Pero no me define. Si alguna vez has tenido que alejarte de tu familia para encontrar tu propia paz, ten esto presente. No estás sola. No hay vergüenza en sobrevivir. Ni culpa en elegir la quietud sobre el ruido. A veces, el camino más silencioso es el que te libera. Si esta historia te reflejó algo que has vivido. Si te descubriste conteniendo el aliento en las partes silenciosas. Si alguna vez estuviste en una sala llena de gente que decía amarte, y aún así te sentiste invisible. Entonces este espacio fue creado para ti. Porque no estás sola. Nunca lo estuviste. Esto es más que una historia. Es un ajuste de cuentas. Una rebelión suave contra el silencio. Un homenaje a quienes permanecieron amables, honestos y presentes, incluso cuando el mundo no les ofrecía nada a cambio. Cada semana, compartimos una nueva voz. Un desamor oculto. Una reversión poética y silenciosa. Sin violencia. Sin caos. Solo verdad, vestida de dignidad. Así que si aquí encontraste sanación, o solo un momento de ser vista. Asegúrate de suscribirte. Mantente cerca. Tu voz importa aquí, aunque nadie más te lo haya dicho jamás. Y si hay una línea que te lleves de esta historia, que sea esta. Algunas cosas no necesitan ser repetidas, una vez que dices la verdad, nunca abandona la sala. Gracias por estar aquí. Contamos estas historias para ti. Y gracias a ti, vivirán para siempre.